Muy buenos días. Continuamos en la mañana más amable de la televisión colombiana, la mañana de Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Hoy en la entrevista el invitado especial es el médico forense Luis Prada. Bienvenido, doctor Prada. Muchas gracias por esta invitación, Adolfo. Muy complacido de estar aquí. Gracias. Y el tema que está sobre la mesa, maltrato infantil, violencia contra los jóvenes, contra los niños, contra los adolescentes, se convirtió en parte del paisaje en Colombia. Y no existe el punto intermedio de tratamiento de la sociedad ante el tema. A veces o se disimula o se reacciona mal. No hemos encontrado el punto de equilibrio en ese tema. ¿Qué está pasando, doctor Prada? Bueno, yo creo que tristemente este es un tema que está muy en boga, muy en boca de todos, pero esto pues digamos que habla no muy bien de nosotros como sociedad, ya que el patrimonio más importante que puede tener cualquier sociedad está en los niños, niñas y adolescentes. Luego, cuando vemos cada vez casos llamativos en los medios relacionados con violencia con niños, pues esto digamos que no habla muy bien de todos como sociedad, teniendo en cuenta que tenemos una corresponsabilidad sobre el cuidado con los derechos de niños, niñas y adolescentes. Cuando se presenta este tipo de casos, generalmente hay que buscar a los integrantes de la familia, a la misma familia. ¿A qué punto hemos llegado? Tristemente, en la mayoría de la violencia con los niños, niñas y adolescentes, el origen de estos problemas está muy relacionado con personas cercanas, con funciones de responsabilidad con los niños, figuras parentales, de protección, gente familiar incluso consanguínea. Esto hay que meterlo en un grupo de patología. Esas personas que reaccionan así ante los niños, casos de violencia sexual. ¿Eso tiene una explicación científica? Sí, por supuesto. Entre más sabemos de estas cosas, de estos fenómenos, la violencia en las familias es una cosa que tiende a volverse como cultural. De la manera como me trataron de niño, esto influye mucho sobre la manera como voy a tratar a mis hijos. Hay situaciones estresantes que se sabe que tienden a generar comportamientos violentos, necesidades básicas insatisfechas, no tener trabajo, no tener educación, salud, alimento, vestido, transporte, movilidad. Todas esas cosas tienden a generar estrés, pero también hay otras cosas adicionales a estas, y es la historia de violencia, de exposición a la violencia de un niño. Esto tiende a generar comportamientos violentos hacia el futuro. Luego, lo que estamos viendo de gente maltratando niños, esta gente adulta o grande que hace esto tiene una historia. La violencia, en mi opinión, generalmente nace en las casas y con las familias. Se empodera y crece en las calles, en los colegios, pero fundamentalmente nace en las casas. Luego tenemos que voltear la mirada a estos problemas en las casas para enfrentarlos de manera mucho más directa y clara. Si seguimos pensando que lo que pasa en las casas es un problema privado en el que no debemos intervenir, difícilmente vamos a poder ayudar en la solución de esos problemas. Pero la forma de enfrentarlo, concretando. Yo creo que, como dije inicialmente, tenemos una obligación por corresponsabilidad con los niños. Luego, todos los que conocemos casos dentro de las casas, fuera de las casas, en los colegios, en las calles, debemos reportarlos a las instituciones, y las instituciones deben claramente entrar a intervenir esos problemas. Sí, pero aquí se presentan otras variables ante este tipo de fenómenos. Hay casi que una complicidad familiar. La madre que sabe que su hija está siendo abusada por el padrastro, etcétera, ¿no? Así y no es. denuncia. Así es. Se nos presentó un caso reciente, pues que me queda muy difícil incluso narrarlo, ¿no? En un municipio vecino, el núcleo familiar tratando de ocultar el hecho. Mucha de la violencia que ocurre con niños en las casas es ocultado, es silenciado por las mismas personas de la familia. Incluso a veces las mamás también silencian, acallan eso. Estas situaciones. Las personas a veces creen que pueden arreglar, en las familias que sufren violencia, creen que desde adentro pueden arreglar este problema, conminando, llamando la atención al agresor,
para que no vuelva a hacer estas cosas, pero la verdad es que este es un problema que tiende a volverse recurrente, y si estamos hablando de violencia sexual, el comportamiento sabemos que tiende a ser compulsivo y adictivo. Luego es muy importante no silenciar esto, sino visibilizarlo. Y eso de que tienden a arreglar también hay que colocarlo entre comillas, porque se familiarizan con el tema y dicen, no, esto es normal, padres con hijos, etcétera, etcétera. Perdón que esa descripción, pero eso es lo que se está presentando y esa es la noticia y eso es lo que observamos y lo llevan a un índice de normalidad, y eso de que tienden a arreglar, no, eso sigue. Sí, es verdad, esto a veces tiende como a normalizarse en las casas, pero esto no es normal y es muy importante visibilizarlo e intervenirlo desde afuera. Desde adentro difícilmente se puede solucionar esto. Pero necesitamos una reacción social distinta, un tema enfocarlo en una forma positiva, pero distinta, porque vemos que la reacción de la sociedad en general no da sus frutos. El tema se incrementa a diario. Sí, es verdad. Yo creo que los casos que aparecen en las noticias son casos muy puntuales y casos, pues digamos, como muy llamativos. Pero hay violencias que no son tan llamativas, que son terriblemente destructivas para un niño hacia el futuro. Luego es muy importante erradicar el castigo, y el castigo sobre todo físico en los niños, aprender más sobre la disciplina en la crianza para estimular con estímulos positivos que los niños adquieran límites en la vida, y tener claro que cero tolerancia con el castigo es fundamentalmente con el castigo físico. Todavía seguimos golpeando y justificando golpear a niños. Es que estamos todavía en una etapa de transición a nivel cultural. Recuerde que su generación, generaciones anteriores, incluso en los textos de enseñanza, yo recuerdo que la cartilla Alegría de leer de Evangelista Quintana enseñaban a leer con esta frase: la letra con sangre entra. ¿Recuerda? Sí, es verdad. Incluso se enseñaba sí, en patrones culturales, la letra con sangre entra, ¿no? Claro, y las personas ya adultas, como quizás nosotros, por lo menos yo recuerdo de niño haber visto en la escuela, en el colegio, utilizar la regla. ¿Recuerda o le dieron regla? Ok, yo recuerdo haber visto... A mí me dieron regla. Okay. ¿No? Okay. Coloque la mano. Es verdad, coloque la mano. es ¿no? verdad. En la teoría del chancletazo. Sí. Mi hijo está muy bien formado porque la chancleta. Claro, hoy ya digamos que no toleramos esto, pero seguimos tolerando todo este tipo de violencia en las casas, y tenemos que ser clarísimos en erradicar esto. Y para digerir el fenómeno, la sociedad no ha logrado tampoco un punto de equilibrio. Uno llega a reuniones y dice, no, nuestra generación no llegó a esos puntos de drogadicción, en el delito, porque sí nos formaron bien, a punta de rejo y chancleta. Con la sola mirada del papá nos colocaba en su sitio. No se ha logrado el punto de equilibrio entre las dos cosas, entre lo que es una disciplina, entre lo que es una buena formación y lo que es violencia. Claro, seguimos legitimando la utilización de la violencia en la crianza y los castigos y castigos físicos. La verdad es que yo no conozco ningún trabajo de investigación científica que haya probado que sufrir sea saludable para nadie, y mucho menos para un niño. Pero escúcheme, eso lo dice usted como médico de hoy. Claro. El médico de antaño no sostenía esa tesis. No. Los profesionales de antaño no sostenían esa tesis. Sí, pero sin embargo, los aún profesores todavía viejos no sostenían esa tesis. Claro, ¿Eh? claro. Eso lo dice usted hoy. Claro, pero aún todavía hoy vemos gente que legitima y dice que una palmada está bien, un pellizco, una correazo está, y resulta que eso no está bien. Lo que hay es muchísima investigación que ya ha demostrado que en el largo plazo el castigo y el castigo físico son terriblemente destructivos para un niño. Luego empecemos a aprender y a utilizar otras maneras de relacionarlos con los niños en la crianza. Pero sigo con el punto de equilibrio. Entonces viene la tesis contraria. El niño desbordado, el niño sin límites, la sociedad afectada por la violencia infantil, el delito infantil. Entonces, no hemos encontrado. De acuerdo, no necesitamos una crianza permisiva, necesitamos pero tampoco una crianza autoritaria ni autoritarista. Necesitamos ejercer la autoridad, la dirección, la disciplina en la crianza para que el niño adquiera límites en la vida. Pero esto se puede hacer sin necesidad ni de humillarlo, ni con vulgaridad, ni golpearlo, mucho menos. Y tampoco de parte del hijo. También tenemos que enseñar una corresponsabilidad. Claro. Encontrar que esa elasticidad, si podemos llamarlo de alguna forma, no puede conllevar a niños delincuentes, no puede conllevar a niños drogadictos. Tenemos que encontrar. En este momento estamos en esa lucha a nivel social y a nivel cultural. Tanto la violencia en la familia como la falta de familia llevan a problemas de conducta y de socialización. Y la falta de patrones. Sí, se nos viene la semana del buen trato.
Sí, es correcto. ¿Cuándo la tenemos? En noviembre, no recuerdo exactamente las fechas. Bueno, doctor Sí. Prada, tú sabes que esa es una muletilla. El tiempo en televisión es muy corto. ¿Usted no ha Ok, escuchado esa frase? sí, Primera vez que lo escucha, ¿no? No. Se nos acabó la entrevista. Qué grato Ok. verlo. Gracias a ustedes, muy gentiles. Un feliz día. Gracias, lo mismo. Ya continuamos en la mañana de la televisión. De Teleamiga Internacional, la mañana más amable de la televisión colombiana. En el baño. Después del odontólogo que viene. Con Diego